Pagar con huevos, la nueva modalidad del gobierno de Maduro. Empleados de Sidor, la cuarta productora de acero de América Latina, recibieron parte de su salario con cartón de huevo. Esto va a ser la realidad futura de los empleados en Venezuela. Lo analizamos. Y para eso me conecto con el economista Pedro Palma desde Caracas. Pedro, es un gusto tenerte en el programa. Déjame poner esto en contexto para que la gente pueda entender la discusión. Ya hay 40 días de protestas en lo que viene siendo la empresa básica de Guyana. Esta es dentro de la siderúrgica del Orinoco, se conoce como Sidor. Y como hay un descontento laboral, y hay todas unas negociaciones, el Sidor, el gobierno, básicamente, pues decide que, oye, les vamos a pagar, pero les voy a pagar también con cartón de huevo. Y ellos lo anuncian, donde se les va a dar a los empleados un cartón de huevo, ellos ponen el precio, 120 bolívares al cambio oficial, bolívares soberanos, y además se los voy a descontar de la nómina. Y bueno, ante este descontento, aparece este video que se hizo viral. Él es un trabajador de la siderúrgica, él se llama Omar Rondón, y el pasado 19 de octubre protagonizó este video. Quiero que lo vean. Este producto es un fraude. Para el presidente de la República, que nos quiere quitar las prestaciones, nos quiere quitar las actividades de vacaciones, los contratos colectivos, para que te metan un huevo por abajo y no por arriba. Al gobernador del estado Bolívar, que es un fraude lo que acaban de hacer con las prestaciones y con los contratos colectivos de los trabajadores durante 40 años. Oye, Pedro, a mí me chocó este video. Y hay un serio descontento. Y yo me pregunto, ¿esta va a ser la nueva realidad del trabajador venezolano, tanto público como privado? ¿Le van a empezar a pagar con huevo, con leche, con pollo, con carne? Bueno, mira, Javier, esto es el caos que está pasando en Venezuela. Esta es una demostración más del caos que estamos viviendo en el país. Tenemos una hiperinflación dramática, la inflación semanal ya está en el 37-38%, de acuerdo a los últimos estimados, a la semana. Eso significa una inflación de varios millones % en lo que se espera para el resto del año y el año que viene. Y toda esta situación está agravada por un conflicto laboral tremendo, porque es el sector laboral uno de los sectores más afectados por todo este proceso hiperinflacionario. El gobierno lo único que hace es anunciar aumentos compulsivos de sueldos y salarios, del salario mínimo, el cual se vuelve absolutamente nada, desaparece en cuanto a poder adquisitivo de la noche a la mañana con esta hiperinflación que se tiene. Y ahora hay esta nueva modalidad de prácticamente achatar todos los salarios hacia el salario mínimo. Hay gran incertidumbre acerca de si se va a respetar o no los contratos colectivos que previamente han ganado el sector laboral, y ahora aparece esta nueva modalidad de pagar parte del salario con huevos o con comestibles, aduciendo el gobierno que esa es una de las formas para asegurarse la seguridad alimentaria de los trabajadores. Esto obviamente ha irritado tremendamente a los trabajadores, ahora los trabajadores del sector público en Guayana, que están protestando, como tú bien dices, desde hace mucho tiempo, y todo esto es el producto del caos que estamos viviendo. Específicamente, en el caso de Sidor, hay que mencionar que ese es el típico ejemplo del fracaso de lo que ha sido los procesos de estatización de empresas privadas que han pasado a manos del sector público. Sidor fue estatizado en el año 2008. Hasta ese momento lo estaba regentando el Grupo Techin, básicamente liderado por el Grupo Techin argentino, y por esa empresa se pagaron $1.900 millones, que fue pagado por el gobierno venezolano por presión de Néstor Kirchner, que presionó a Chávez para que el gobierno venezolano pagara o indemnizara pues al Grupo Techin por la expropiación que le estaba haciendo. En ese momento, en el año 2007, esa empresa estaba produciendo 4.3 millones de toneladas de acero líquido. Y en este momento, o hasta el año 2017, estaba produciendo cerca de 300.000 toneladas, es decir, menos del 10% de lo que producía cuando estaba en manos privadas. Eso te demuestra lo que ha sido el fracaso rotundo de ese proceso de estatización, y eso mismo ha sucedido
con la industria cementera, con industrias alimenticias que han paralizado, se han parado, han dejado de producir, simplemente por la absoluta ineficiencia, la ineficiencia supina del sector público. Y ahora, pues los trabajadores están obviamente sintiendo ese tremendo fracaso de ese proceso de estatización de empresas públicas y están sufriendo las consecuencias de todo este proceso dramático de hiperinflación combinado con una eliminación de las pocas preventas sociales o laborales que han podido obtener en el pasado. Pedro, esto no es sostenible en el tiempo. O sea, es una muestra clara que cada vez va a ser más difícil sostener esto si no hay o un cambio de política económica o no le entra plata. Ahí estuve viendo que hay un equipo económico del gobierno ruso que está tratando de que viene a asesorar al gobierno de Maduro. Es una discusión que voy a traer en otro momento. O sea, esto muestra claro que esto va a ser insostenible. Mira, yo creo, los procesos hiperinflacionarios siempre han tenido un punto de quiebre. Llega un punto de quiebre porque eso se hace absolutamente insostenible en el tiempo. La depauperación, la caída de capacidad de compra de los trabajadores, de todo el mundo, es dramática y eso, bueno, es lo que explica por qué este éxodo de venezolanos hacia Colombia y hacia otros países de la América Latina que llegan a pie hasta Perú y hasta más lejos todavía, buscando alternativa para sobrevivir, porque simplemente no encuentran ni los alimentos más básicos, los medicamentos más básicos en Venezuela. Esto es algo que no puede mantenerse indefinidamente en el tiempo y es por eso que en el momento en que llegue ese punto de quiebre, ahí se va a tener que dar un giro de 180 grados en materia de política económica en Venezuela para atacar frontalmente el problema hiperinflacionario que tenemos. Afortunadamente ya se conoce cuál es la medicina, cuál es el remedio a esos procesos hiperinflacionarios que ya han sido aplicados exitosamente en otros países de la América Latina, como Brasil, Perú y otros más, que exitosamente han logrado vencer estos procesos hiperinflacionarios. Yo siempre digo que, de hecho, se pensaba años atrás que ya la hiperinflación era una enfermedad del pasado, porque ya no había justificación para que ninguna economía cayera en procesos hiperinflacionarios, conociéndose los remedios para esos procesos inflacionarios. Bueno, desgraciadamente, la irresponsabilidad de este gobierno ha hecho que caigamos nuevamente en un proceso hiperinflacionario inédito en Venezuela. Esta era una economía envidiada en los años 50, 60, 70 del siglo pasado por la bajísima inflación que tenía, envidiada no solamente por los países hermanos o los países en desarrollo, sino también por muchas economías industrializadas, porque teníamos una inflación de 1,5%, 2% por año. Era una de las inflaciones más bajas del mundo. Bueno, hoy en día tenemos un proceso hiperinflacionario de varios millones por ciento, y esto es algo totalmente injustificado, que sin duda alguna va a tener que ser atacado más temprano que tarde. Pedro, y lo que es paradójico, que un gobierno socialista que estatizó una empresa privada le está pagando con cartón de huevo y se lo está descontando de la nómina. Eso es lo más paradójico del socialismo. Ahí escucharon, él es el economista Pedro Palma, desde Caracas. Fue un gusto haberte tenido en el programa. Cuando regresemos...